Hola Ángeles, ¿cómo estás? Gracias por recibirme. Hola Belén, no, encantada. Bueno, quería que me cuentes un poco sobre cuál fue tu recorrido en la literatura, digamos. ¿Cuándo fue que empezaste a escribir y cuándo te diste cuenta que era lo que querías hacer como modo de vida? Empecé a escribir desde muy chica. Creo que quizá lo primero fue el diario íntimo. Y creo que fue muy fuerte también la lectura temprana del diario de Ana Frank, ¿no? Como una revelación ahí, no solo por la intensidad de la vivencia de Ana, sino también por su compromiso con esa escritura, ¿no? Por ir más allá de lo que le estaba pasando, ¿no? Por escribir sin golpes bajos, por contar el horror no sé, con una mirada muy genuina. Me impactó mucho esa lectura. Y escribía diarios, pero mis diarios eran diarios de adolescente, Claro. escribía poesías, y escribía creo que en ese momento de un modo también catártico, como buscando una huida, que era lo mismo que me pasaba con la lectura. Siempre fui una niña amante de los libros, que leyó mucho, y la lectura para mí era como una ventana que te permitía saltar siempre al otro lado, ¿no? Cuando tenía, no sé, 8 o 9 en la escuela primaria, hice un taller para niños y niñas periodistas y a partir de entonces supe que yo quería ser periodista. Habíamos ido a un evento, una doma de folclore que se hacía en mi pueblo, en San Justo, Santa Fe, y tuvimos que hacer entrevistas y, y a mí me gustó conversar con otros, me gustó hacer preguntas, como que ese lado curioso que habitaba en mí encontró su esplendor ahí. Y mi mamá era maestra, y esas maestras apasionadas sobre todo por las clases de lengua y literatura. Entonces yo escribí después una crónica sobre esa vivencia, mi mamá me la corrigió y se publicó en un semanario del pueblo, ¿no? Entonces ver mi Arrancaste nombre ya, claro, publicado claro, ya arrancaste con todo fue, desde chica, digamos. sí, sí, fue hermoso, fue raro, fue de golpe sentirte grande, no sé, ver tu nombre en una nota. Y creo que desde ahí jamás dudé me decidí por el periodismo, quizá porque fue la primera experiencia ya haciendo la carrera de periodismo. Cuando estaba en el último año trabajando en mi tesis, hice un año de lengua y literatura en la UNL en Santa Fe, porque me gusta mucho. Incluso estoy en un momento muy bisagra de mi vida, con un pie dentro del periodismo y otro de la literatura. Creo que si la influencia hubiera sido otra, quizás hubiese estudiado literatura, ¿no? Pero hay un amor muy temprano mío por las palabras, ¿no? Por los modos de decir, eh, que es muy fuerte y que creo que tiene que ver con estas vivencias infantiles, sobre todo, que fueron determinantes para mí. Claro, ¿y en qué momento fue que aunaste un poco el periodismo con la literatura de ficción? ¿En qué momento te volcaste a eso? A mí me gusta, me encanta el periodismo narrativo, pero también en un momento de mi vida que tuvo que ver con el puerperio, ¿no? Donde me sentí como muy despersonalizada, muy fuera de mí, sin trabajar, sin tiempo para leer, sin tiempo para escribir. Abrí un blog que se llamó Esta que te parió, y que empecé a trabajar como en crónicas íntimas, ¿no? Empecé a hacer un camino por ahí donde pretendía contar lo que estaba viviendo, pero contarlo bien, contarlo con estrategias narrativas, más allá de la catarsis. Para mí era un espacio valioso para poder hacer lo que me gustaba y tratar de crecer como en ese proceso, ¿no? No era vomitar lo que me estaba pasando, sino buscar las maneras, las metáforas, ¿no? Los comienzos, el cierre, encontrar un tono. eh, y creo que de alguna manera, quizás eso me empieza a acercar un poco a la literatura, aunque el periodismo narrativo le roba todas las herramientas a la literatura, ¿no? Los que hacemos periodismo narrativo tratamos de construir textos que la única diferencia que tienen con, no sé, un cuento o una novela es el pacto de ficción que estamos haciendo con el lector. En uno yo le estoy diciendo todo lo que te estoy contando es verdad, lo investigué, lo chequeé, y en otro todo lo que te estoy contando
nada, es producto de mi imaginación, me lo pude haber inventado, puede estar tomado de hechos reales, pero hice con esto cualquier cosa. Entonces uno es fiel a ese pacto, pero después el modo de construir una historia en periodismo narrativo, como en los textos literarios, que ahora empiezo a trabajar, estos últimos años me estoy animando a escribir cuentos, te terminas dando cuenta que la estructura se termina compartiendo un montón, ¿no? Y por eso los grandes clásicos como, no sé, eh, Truman Capote con A Sangre Fría generan ese impacto en nosotros, y los que lo leímos de ahí en más queremos hacer eso porque creo que también amamos mucho la literatura. Entonces, para mí la crónica íntima es un poco de alguna manera el pasaje, porque después me termino dando cuenta de que en un punto me interesa más cómo contarlo que qué estoy contando, Claro. que es lo que pasa con Rally de Santos, y que por eso yo hablo de novela, ¿no? Porque la cuestión acerca de la verdad y de la información chequeable y de ajustarme a lo que realmente pasó me dejó de importar, y me importó más cómo contar eso, cómo construir esos personajes, y me permití, me tomé un montón de licencias y de libertades para intervenir esa realidad en función de que la historia crezca como historia, y olvidándome un poco de que la protagonista había sido yo. Claro, y también pensaba un poco si crees que el puntapié para, bueno, para empezar tu proceso de escritura de Rally de Santos fue en algún punto el blog que tenías sobre maternidad, o fue algo que se te fue dando a partir del diagnóstico del carcinoma, o si no lo habías pensado antes en algún punto llevar toda la historia de la maternidad a un libro, si fue algo que se te dio dando a partir del diagnóstico, digamos. Para mí la escritura se volvió como parte de mi vida, ¿no? Y el blog siempre lo pensé como un blog, y me parece como traicionar un poco la idea del blog, volverlo libro, ¿no? Porque está pensado para esa dinámica, porque ya está en las redes. Entonces nunca lo vi como otra cosa más que como un blog. Incluso en un momento le pongo el punto final y escribo como el último post, y para mí esa historia tiene un principio y tiene un final, ¿no? Tiene como una coherencia interna respecto a lo que estoy contando, que es la maternidad. Pero a la vez tengo como un ojo de cronista que vengo entrenando. Entonces cuando comienzo a transitar la enfermedad y el tratamiento, me doy cuenta de que más allá de lo difícil, lo incómodo, lo angustiante de la situación, podía asombrarme por diálogos, por cosas que veía, ¿no? Por gestos de mi familia, por cómo se daba la vida cotidiana, y encontraba ahí como perlitas, ¿no? Como me parecía como bellísimo dentro de ese caos que estaba viviendo, descubrir algo que narrativamente podía ser como interesante, ¿no? Entonces, primero fue un poco ese camino de poder como desdoblarme un poco, y más allá de la vivencia tan íntima y tan personal, estar alerta a todo lo que estaba pasando, porque de alguna manera creo que siempre estuvo la pretensión de contarlo, aunque durante el tratamiento yo escribí como un intercambio epistolar con Josefina Licitra que se publicó en Orsay, pero por fuera de eso nunca tomé un solo apunte, nunca tomé notas de lo que estaba viviendo, y sin embargo cuando muchos meses después me senté a escribir tenía como una claridad en algunos recuerdos que evidentemente los internalicé, y supe que ahí había una historia y que podía ser un libro, ¿no? Y decidí desde el comienzo, creo que mi intención era volverlo novela, ¿no? Volver a esa madre que es mi madre, y a mí en un personaje, convertirnos en personajes de ficción, y, y escribir la novela y transformarla, sí, en un libro. Sí, Ángeles, y también te quería preguntar, ¿cuál consideras que es la columna vertebral de Rally de Santos? Porque es un libro que habla de un montón de cosas, porque obviamente hablas de tu tratamiento y de tu diagnóstico y del miedo que sentiste por tu hijo y demás, ¿no? Pero digo, más allá de eso, está el vínculo con tu mamá, el Rally de Santos que hace tu mamá, la fe.
También pienso que hay mucho del cuidado del otro, de los vínculos familiares, de cómo se van cuidando uno a otro, también de tu desarraigo de Buenos Aires a La Pampa. Digo, ¿cuál crees que es la columna vertebral? ¿O te es difícil pensar en que es un solo tópico? No, es verdad lo que decís, tiene como un montón de aristas y de subtemas el libro, pero quizá esto viene también un poco del periodismo. Cuando uno escribe una historia o se deslumbra por una historia, trata de siempre como encontrarle un sentido más universal, ¿no? No quedarnos con la anécdota de algo que le pasó a alguien, sino darle un sentido que sea más abarcativo. Y para mí el libro, por eso mucho más más allá de lo que me pasó, de una instancia tan íntima, está atravesado por un tema universal que es el miedo eh, que tenemos, no sé si todas, pero la gran mayoría de las madres o las madres que criamos en amor, a que le pase algo a nuestros hijos. Creo que cualquier madre puede entender desde ese lugar y con cualquier vivencia que le haya pasado, el rally de Santos, por un lado, que hace esta madre en ese libro, desesperada por buscar un camino, ¿no? A través del milagro y de la fe en sanar a su hija, y a la vez esa hija que es madre y que lo único que piensa es, por suerte esto me está pasando a mí y no a mi hijo, ¿no? Que sería mucho más insoportable, y a la vez ahí automáticamente hay una mirada en espejo y esa madre que en un momento desquicia, esa propia madre que en un momento desquicia y enoja y enfurece con un optimismo fuera de control, también es el reflejo de una sensación de dolor, ¿no? De pobrecita, ¿no? Que es un poco el comienzo del libro, ¿no? De entender que me duele mi mamá, porque yo no lo podría soportar como madre. Entonces creo que sí, que la columna vertebral del libro es ese miedo universal y que está atravesada por todo lo otro que vos decís y que ancla mucho también en el amor. Me parece el amor, el amor que sana, el amor que respeta, el amor que puede sobrevivir a pesar de las grietas, ¿no? Que también en una sociedad tan tremenda como la que estamos viviendo, que es blanco, que es negro, que el que piensa distinto se elimina, se bloquea, se insulta. Acá hay un amor entre estas dos mujeres ya adultas que a pesar de que piensan absolutamente distinto, eh, pueden aceptar que las dos cosas siguen siendo muestras de cariño, ¿no? Entonces Claro. creo que el hilo fundamental de la novela va por ahí. Bien, y me quedo pensando un poco en esto que hablas, bueno, del vínculo entre mujeres y obviamente entre tu mamá y vos, y te quería preguntar si considerás en algún punto que en este último tiempo se le da mucho más lugar en la literatura, no solamente a las autoras mujeres, sino también a las protagonistas mujeres, o crees que es algo que debería estar fuera de discusión en algún punto. Sí, sabes que sí, que me parece que, las, que se está hablando mucho ahora también del boom de las mujeres en la literatura. Y la verdad que las mujeres siempre escribieron, ¿no? En alguna época, como las hermanas Bronte, tuvieron que usar seudónimos y disfrazarse de varones porque era impensado, ilegítimo que una mujer escriba, ¿no? Si lo hacía en el ámbito de lo privado, pero las mujeres siempre escribieron, ¿no? Entonces ahora pasa que se hacen mesas y se hacen debates sobre el rol de la mujer en la literatura y no pasa lo mismo. Jamás vimos una mesa de hombres hablando sobre el rol del hombre en la literatura. Creo que sí, que se visibilizan mucho más otras voces, que las mujeres escritoras empiezan a ser invitadas como en mayor medida a eventos, a fiestas del libro. Antes se han conocido estadísticas de que eran minoría las mujeres invitadas, por ejemplo, a participar, a dar una ponencia. Eh, Ahora, me parece que no hay como marcas de género en ese sentido, ¿no? A mí una vez me preguntaron también sobre la novela y creo que son experiencias como tan subjetivas y que, que no se pueden construir desde ese lugar, ¿no? Que uno está contando una historia atravesado
por lo que es, por lo que vivió, por el contexto, por este mundo patriarcal también, eh, pero que no hay, o que yo tampoco leo a las mujeres y encuentro como algo que las pueda conectar, ¿no? Las disfruto por sus historias, en sus diferentes géneros, en la diversidad, en la multiplicidad de idiomas que escriben y que, ¿no? Y que después ahora estoy leyendo a una escritora rusa, ¿no? Y me gustan mucho leer las contemporáneas argentinas eh, y me fascinan las inglesas, pero no encuentro como algo que nos anude, que nos identifique, ¿no? Y me parece que uno se queda en los libros por el trabajo con las palabras que un autor, como una autora, puedan hacer para contarnos esa historia y por las estrategias narrativas que hay para que nos atrape y para que nos quedemos siempre ahí. Bien, sí. Bueno, Ángeles, por último, te consulto. ¿Estás trabajando en algo? ¿Tenés algún proyecto para este año? Estoy trabajando en un proyecto, pero me río porque no sé para dónde va. Es un proyecto de novela, pero tenía 30 páginas escritas y de golpe lo empecé de nuevo con otro tono. También estoy como tratando de hacer esa experiencia de encontrar como cierta música, cierto sonido. Estuve leyendo mucho en el verano, hice un taller de lectura con Mauricio Koch y trabajamos un poco esta cuestión de de cómo el tono tendría que guiarnos un poco en la escritura, ¿no? De no perder de vista la historia, pero no perder de vista esa música y cada palabra que elegimos para contar. Entonces ahora como que la reempecé con un tono totalmente distinto, así que de principio es más un juego y un experimento, creo, el que estoy haciendo, un descubrimiento para encontrar como diversas formas de contar, que no sé si me van a llevar hacia una novela, y que también no quiero pensar en que estoy escribiendo una novela para publicarla, porque es una presión enorme, y es empezar como a enojarse con lo que uno hace, a ser demasiado estricto, ¿no? Y muchas veces eso te hace olvidar de disfrutar, ¿no? Del placer que a veces nos llevó a escribir y que de golpe, eh, por nuestras propias exigencias o por las varas que nos vamos subiendo nosotros mismos, vuelven como a la escritura un trabajo eh, monstruoso, que lo es. La escritura es un proceso complejo, duro, difícil, nos enojamos, nos levantamos, o sea, no es eh, esa imagen de que uno se sienta con la inspiración y se larga a escribir y produce 10 páginas. Yo a veces estoy horas y escribo una sola carilla, ¿no? Pero creo que no tenemos que olvidarnos como de que llegamos a la escritura por amor, por placer, por una diversión disciplinada, ¿no? Como dice Foster, y que hay que quedarnos un poco ahí. Entonces, no sé lo que estoy haciendo con eso que estoy haciendo, pero estoy escribiendo, que creo que es lo importante, que lo importante siempre es sostenerse, bueno, quedarse donde uno quiere estar. Bueno, bueno, Ángeles, sin presiones, pero ojalá te podamos leer algún libro nuevo pronto. Te agradezco un montón Bueno, el tiempo y bueno, te mando un beso grande. Gracias, ¿eh? gracias a vos por esta charla, un abrazo. Adiós.